Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceyhan fue visto en un inesperado viaje secreto al pueblo natal de Esla Turkolu. ¿Qué estaba buscando allí? La noticia que ha dejado a todos sin palabras llegó esta mañana desde las tranquilas calles de Izmir, donde Halil İbrahim Ceyhan fue visto caminando solo, con una expresión melancólica, aparentemente buscando algo o a alguien. Según fuentes cercanas, el famoso actor, conocido por su participación en exitosas telenovelas turcas, hizo este viaje sin anunciarlo a nadie, ni siquiera a su círculo más cercano de amigos o colegas. Lo más impactante es que este misterioso viaje no tenía ningún motivo laboral ni turístico. La única conexión visible era que Izmir es la ciudad natal de Esla Turkolu, su excompañera de reparto y con quien compartió una intensa química en pantalla, que llevó a millones de fans a preguntarse si había algo más que solo actuación entre ellos. Una vecina del barrio, la señora Aysel, de 62 años, relató: lo vi frente a la casa donde vivía la familia Turkolu. Estaba allí parado unos minutos, como si recordara algo. Luego caminó hasta la vieja cafetería del barrio y pidió un té. Se veía muy pensativo. Fuentes locales aseguran que Halil fue discreto, pero su presencia no pasó desapercibida. El actor incluso fue fotografiado por algunos fans mientras paseaba por el malecón, mirando al mar. Según una de estas personas, que prefirió mantenerse en el anonimato, Halil comentó en voz baja: aquí siento que ella aún está presente. Estoy buscando algo que perdí. Esta declaración ha generado una ola de especulaciones. ¿Está Halil İbrahim Ceyhan aún enamorado de Esla Turkolu? ¿Por qué eligió este momento para ir a su ciudad natal? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? Recordemos que, aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, la cercanía entre Halil y Esla era evidente para todos los que seguían su trabajo. Su separación profesional fue abrupta y desde entonces ambos han evitado hablar el uno del otro en entrevistas. Sin embargo, este gesto inesperado de Halil ha encendido nuevamente las llamas de la esperanza entre sus fans. No puedo olvidarla. Cada rincón de este lugar me la recuerda, habría dicho Halil a un camarero del café donde pasó casi 2 horas en silencio. Palabras que llegan directas al corazón de sus seguidoras, especialmente aquellas mujeres de entre 40 y 65 años que han seguido de cerca esta historia. El viaje duró solo un día, pero dejó una gran huella. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar: esto no fue casualidad, él todavía la ama, ojalá se reencuentren. Palabras que muestran cuán profundamente esta historia ha tocado los corazones del público. La visita de Halil İbrahim Ceyhan no fue simplemente un paseo nostálgico. Los rumores se intensificaron cuando algunos habitantes del lugar aseguraron haberlo visto sosteniendo una pequeña libreta, en la que, según dicen, escribía algo cada vez que se detenía frente a un lugar significativo. Parecía que estaba recopilando recuerdos, como si intentara entender algo del pasado, comentó un joven empleado del kiosco cercano a la antigua parada de autobús del vecindario. Además, surgieron versiones que indican que Halil no solo estuvo en el barrio donde creció Esla, sino que también habría visitado la escuela secundaria a la que ella asistió. Una profesora jubilada, que pidió anonimato, dijo: lo vi desde mi ventana. Estaba parado frente a la entrada, observando el edificio con una expresión muy profunda. Luego se sentó en el banco del parque frente a la escuela y se quedó allí por largo rato. Fue como si el tiempo se hubiera detenido para él. Mientras tanto, los fans no han dejado de especular en redes sociales. Algunos incluso comenzaron a compartir antiguas escenas de sus telenovelas, destacando los momentos más emotivos entre ambos actores. Esta escena tenía algo especial, no era solo actuación, escribió una usuaria de Instagram junto a un clip de una de las telenovelas más exitosas donde Halil y Esla compartieron pantalla. Otro comentario que se viralizó decía: si esto es amor real, merece una segunda oportunidad. Los seguidores más dedicados incluso han comenzado campañas en línea pidiendo una nueva serie con ambos como protagonistas. El hashtag #HalilBeslayemiden, Halil y Esla otra vez, fue tendencia durante varias horas, y muchas cuentas de fans comenzaron a crear teorías sobre lo que podría estar ocurriendo detrás de cámaras. Por otro lado, ni Halil ni Esla han hecho declaraciones públicas al respecto. Sus representantes han optado por el silencio, lo que solo ha aumentado la curiosidad del público. Algunos medios locales intentaron comunicarse con ellos,
pero sin éxito. Esta falta de información concreta ha provocado que la imaginación de los seguidores vuele aún más alto. Entre tanto misterio, un detalle no menor es que, según fuentes no oficiales, Halil habría dejado una carta en la casa de los Turkoglu. No se sabe su contenido, pero se cree que fue entregada en mano por un conocido del barrio. Esta acción ha sido interpretada por muchos como un intento directo de contacto, quizás una súplica silenciosa o simplemente un adiós lleno de sentimientos no resueltos. Una psicóloga especializada en relaciones emocionales, consultada por un medio digital, comentó: este tipo de viajes suelen tener un trasfondo emocional muy intenso. Visitar el pasado, buscar respuestas en los lugares que marcaron una etapa importante de la vida, es un intento de sanar, de cerrar ciclos o de reabrirlos. Mientras tanto, el silencio de Esra Turkoglu también ha sido interpretado por algunos como un signo de reflexión. Si bien ha estado activa en redes sociales con publicaciones sobre su trabajo, no ha mencionado en ningún momento la visita de Halil. Tampoco ha hecho comentarios sobre los rumores que circulan. Pero sus seguidores, siempre atentos, aseguran que en una de sus historias de Instagram compartió una canción melancólica justo el día en que Halil fue visto en Izmir. ¿Coincidencia o mensaje oculto? Los medios de comunicación han comenzado a seguir cada uno de sus movimientos. Incluso se han publicado columnas de opinión analizando si este reencuentro emocional podría traducirse en una colaboración artística. Ambos tienen una química innegable. Si deciden trabajar juntos otra vez, sería un fenómeno televisivo, escribió un crítico de televisión en su blog personal. Y no solo los fanáticos están pendientes, también colegas del medio han comentado indirectamente sobre la situación. Una actriz que trabajó con ambos en el pasado publicó un tuit que decía: algunas historias no terminan, solo hacen una pausa. Aunque no mencionó nombres, sus seguidores no tardaron en hacer la conexión. Por otro lado, algunos medios más sensacionalistas han comenzado a especular sobre posibles terceras personas en esta historia. Aunque no hay pruebas ni indicios claros, ciertos portales sugieren que Halil habría rechazado recientemente una invitación para protagonizar una nueva novela romántica, alegando motivos personales. Quizás espera a algo, o a alguien, insinuó una de estas publicaciones. Los próximos días serán cruciales para entender si esta historia tiene un nuevo capítulo. Mientras tanto, los seguidores continúan reviviendo momentos pasados y compartiendo sus teorías en foros y redes sociales. Para muchos, esta historia es más que una simple coincidencia entre dos actores, es un símbolo de lo que podría haber sido, y tal vez aún pueda ser. En una entrevista antigua, Halil había dicho: cuando conectas realmente con alguien en escena, es imposible no llevarte parte de eso contigo. Hoy, esas palabras resuenan más fuerte que nunca. ¿Fue este viaje una forma de cerrar un ciclo o el primer paso hacia una reconciliación? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, cada mirada, cada silencio, y cada paso dado en las calles de Izmir seguirá siendo analizado por miles de seguidores que aún creen en el poder de las segundas oportunidades. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre qué opinan de esta sorprendente visita y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias más emotivas y exclusivas del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.